justicia, hablemos de impunidad, hablemos de combate a la corrupción. Desde su llegada al poder, ya lo decíamos, el presidente se comprometió a acabar con la peste de la corrupción. Sin embargo, el Índice Global de Estado de Derecho 2021 señala que de 139 países evaluados, México ocupa el lugar 135. ¿Qué nos dicen estos números? ¿Será acaso que el combate a la corrupción ha quedado solamente en el discurso? ¿Hasta cuándo va a haber justicia para todas aquellas personas que de pronto llegaron a saquear el país? ¿Detendrán, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto? ¿Extraditarán a César Duarte? ¿Y qué hay de los casos cercanos ahora a la administración federal? Le agradezco mucho a Ignacio Morales Lechuga, abogado y exprocurador general de la República, que nos acompaña esta tarde. Ignacio, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todo su auditorio, a la orden. Como siempre, un gusto conversar con usted. A ver, pues primero que nada ¿qué nos pasó? ¿En qué momento la corrupción se nos salió de control? Sabemos que no es exclusivo de este sexenio, pero de pronto hay cada vez más escándalos que se suman a esta administración. Es cierto, yo le diría un parámetro que se basa en una pregunta. ¿La corrupción es generalizada, es endémica en un país? Es gravísimo eso. Segundo, ¿la corrupción es aislada y solamente se presenta de manera uno o dos casos o tres casos que se atienden y combaten? No se podría hablar de un país corrupto. Creo que México está en el primer caso. Es un problema endémico, pandémico, generalizado. Y cuando está en ese caso, tienen que tomarse medidas estructurales. No se trata nada más de perseguir a uno, a dos o a tres y luego dar la nota de 8 columnas y decir cómo estamos combatiendo la corrupción. Eso no es crear una estructura para combatir la corrupción. Creo que en ese sentido lo han hecho mejor países como Perú, como Ecuador, como Costa Rica, Chile y algunos otros. México no se ve que exista voluntad política real para resolver el tema de la corrupción. Pero funciona en el discurso. Bueno, en el discurso sí, porque hay una cosa. Yo hoy precisamente escribí sobre un gobierno basado en mitos. Entonces, el discurso mañanero sirve para crear mitos. Así combatimos la corrupción como nunca antes se combatió, como también López Portillo dijo un día, pues nos debemos acostumbrar a administrar la abundancia, ya somos ricos. Ese tipo de mitos se van creando, se generan en el imaginario popular y son lo que de alguna manera mantienen a los gobiernos popularmente. Pero en la realidad, en la práctica, en la percepción es lo que usted dice, 135 del lugar 139. Es decir, la corrupción o las medidas anticorrupción son un fracaso. No hay, ¿Qué me dice? no hay medidas. ¿Qué me dice, por ejemplo, de la impartición de justicia en México? Porque podríamos retomar el caso, el que se me viene en este momento a la mente, el de Emilio Lozoya, ¿no? La Fiscalía realmente no ha podido integrar una carpeta lo suficientemente sólida, un caso coherente que, bueno, de pronto vemos todo lo que se ha armado en torno a eso y parecería de pronto más saliva y paja que evidencias sólidas en torno al caso, ¿no? Sí tenemos hoy un Emilio Lozoya en cárcel, pero como una medida preventiva, no porque verdaderamente se esté garantizando justicia. Por el contrario, ¿en dónde están esas 70 personas que señaló? Siguen libres porque no han, insisto, tenido las pruebas necesarias para poderlos responsabilizar directamente. Y como ese caso, hay más, hay escándalos en los que se ha visto involucrado inclusive el propio fiscal general de la República. ¿Qué hay entonces en torno a la impartición de justicia? Digamos, entrada. El Código Nacional de Procedimientos Civiles prevé el criterio de oportunidad, o sea, la colaboración del probable responsable o delincuente para que a través de su colaboración pueda desenmascararse una extensa red de delitos y gracias a la colaboración de esa persona que ha aceptado y confesado haber cometido el delito, pudiera encauzarse una investigación que le permita al Estado desmantelar toda una red, en este caso delictiva y corrupta. La realidad es que todo pareciera ser que Emilio Lozoya le ha tomado el pelo a la Fiscalía y al gobierno. Y hasta ahora no se ha visto efectivamente que aporte pruebas suficientes, evidencias e indicios necesarios para poder desmantelar toda esa red corruptiva. En ese sentido, habría que pensar que las cosas
no están funcionando porque nos estén haciendo falta modificaciones legales más estrictas, más directas, más concluyentes, o en su defecto ha faltado impulso también y de alguna manera habilidad por parte de los fiscales encargados del caso para llevar a Emilio Lozoya, desde luego, contra la pared y en su caso forzarlo a que colabore o bien cumpla y responda ante la justicia. Yo creo que Ahora, este es el segundo caso en el que se está presentando. Ahora, ¿se sigue fortaleciendo entonces la corrupción al amparo del poder político, del amparo económico, del amparo de la impunidad? Cada vez se suman más casos allegados al gobierno federal, ¿no? Y podríamos tener una lista bastante larga. Si bien es cierto, también han habido detenciones importantes. Podríamos citar el caso, no estamos hablando de que haya justicia, pero han habido detenciones. Rosario Robles, Juan Collado, García Luna, Lozoya, César Duarte, en fin, pero también hemos visto escándalos cercanos ya a este gobierno, ¿no? Entre ellos los citábamos hace un momento, Bartlett, su hijo, Irma Heréndira, recientemente ahora este caso de Gertz Manero, del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué lectura dar a todo esto? Porque de pronto da la impresión de que ha sido ya un duro golpe, pero a la moral del propio gobierno federal, un golpe moral. Magda, la lectura que usted le está dando, a mi juicio, es muy correcta. Incluso coincide con la calificación de Transparencia Internacional o de World Justice, al ponerle en el lugar 135 y 139. México ha retrocedido lugares en el combate a la corrupción. Si ha retrocedido lugares en los últimos 3 años, quiere decir que la comunidad internacional y la comunidad local, las calificadoras están diciendo, México es más corrupto hoy de lo que era antes. Quiere decir que la corrupción se ha extendido, que no se ha combatido. Ahora, que un sector de la población esté creyendo que sí, eso es otra cosa. En la práctica, como decíamos, no hay resultados, no hay logros. Como también decir, primero los pobres, bueno, sí, pero hay más pobres, ahora hay 6 millones de pobres más que se han sumado en los últimos 3 años. Como decir, abrazos y no balazos, luchamos por la paz. Pues sí, nada más que ahora hay 106,000 muertes por asesinatos que ha superado los números de los gobiernos anteriores. Estos son los puntos en donde hay una clara discrepancia entre la realidad y el discurso oficial. Entonces, ¿qué es lo que sostiene la popularidad del discurso del gobierno actual? Los mitos que se generan a base de una comunicación social hábilmente tejida, pero basada en mitos, no en números, no en realidades. Es decir, Doña Realidad inclusive se ha topado con esos mitos y Doña Realidad no se ha podido imponer como verdad a los mitos creados por el gobierno. Doña Realidad se topa con pared con los mitos y vaya que termina metiéndose una descalabrada de aquellas. Ignacio, muchísimas gracias como siempre por estos minutos con Mega Noticias. Temas que sin duda son profundos, temas que de pronto llegan a ser un tanto tensos, pero que nos muestran la realidad al momento de estar analizando los datos duros. Gracias. Gracias, Magda. Buenas tardes.